Cuando me propuse adentrarme en las huellas criminales de los 7 pecados capitales, nunca imaginé que uno de ellos se iba a esconder en este paraje tan bello y silencioso. Y que ese pecado fuera a ser el de la gula. El crimen de la Sima de Azkoitia tuvo lugar en junio del 2009, pero los hechos no se conocieron hasta un mes después. El cadáver fue descubierto por 3 espeleólogos catalanes en una sima cercana al Alto de Azcárate. El lugar donde apareció el cadáver le hace pensar a la Ertzaintza que el asesino o asesinos conocían muy bien las inmediaciones del Goibar. Soy Miquel Santiago. Soy escritor y me apasiona el crimen. Os invito a un viaje impredecible en mi próximo reto. Los 7 pecados capitales. En la audiencia de Guipúzcoa ha empezado a juzgarse el caso conocido como el crimen de la Sima de Azkoitia. 3 personas se sientan en el banquillo. El asesinato tuvo lugar en junio del 2009 y todo indica que el móvil fue un ajuste de cuentas por drogas. Hechos probados. Los acusados, el día 12 de junio de 2009, en ejecución de un acuerdo previo para acabar con la vida de la víctima, quedaron con ella. Los 3 acusados hicieron creer a la víctima que llevarían a cabo un negocio relacionado con el suministro de una determinada cantidad de droga y le condujeron hasta el local propiedad de uno de ellos. Golpeó a la víctima con un martillo de bola en la zona occipital de la cabeza y más tarde uno de los procesados le golpeó con una bombona en la cabeza. Las tramas complejas necesitan muchas veces de nombres precisos. El escritor norteamericano Paul Auster, por ejemplo, planteaba un juego de colores para representar a sus personajes en la novela Fantasmas. Al aproximarme al tremendo enredo del caso de la Sima de Azkoitia, me planteo hacer lo mismo. Creo que lo voy a necesitar. Juanan, en la sentencia del caso del crimen de Azkoitia aparecen 3 acusados de asesinato y una víctima. Te propongo que contemos este caso como si fuera un thriller. Me parece. Lo que podemos hacer es ilustrarlo con diferentes colores para que quede gráficamente mucho más claro. Entonces, primero tenemos a la víctima, que le vamos a llamar señor Rojo, por un lado. Por otro lado, tenemos al señor Negro, que fue el que contactó con la víctima y el que lo trajo a un pabellón. Al pabellón del cual era dueño el señor Azul. Lo ponemos aquí. Y después tenemos al señor Verde, que era el empleado del señor Azul. Estos 3, de momento, van a tener el mismo peso específico dentro del supuesto crimen, porque todavía no sabemos gran cosa. Pero como en todo buen thriller, tendremos un giro inesperado, ¿verdad? Veremos. Los 3 procesados se desplazaron a una sima situada en la localidad de Azkoitia, con la intención de desprenderse del cadáver. El día 6 de agosto de 2009, 3 espeleólogos que acudieron a la citada sima hallaron el cuerpo sin vida de la víctima. Jordi, Susana, ¿qué tal estáis? Bien. Es que ricasco, moltes gràcies. ¿Suri? Sí. Hace más de 10 años salíais de la Sima de Azkoitia, pero en unas circunstancias muy diferentes. Sí. Pues tuvimos igual un día especial, bueno, que nos marcó. ¿Cómo empezó todo? ¿Quién bajó primero? Yo voy bajando y con la luz de frontal veo un bulto. Ya pensé mal, porque cuando tiran un animal no lo envuelven.
Entonces yo iba detrás de Jordi, justo al pisar la base había muchísimos huesos. Jordi, ¿estos huesos? Digo, ¿qué pasa? ¿Ya me estás tapando un animal o algo, ¿no? Entonces me resbalé así y enfocando toda la luz, un saco grande, ¿no? Se intuía de rafia. Hostia, ¿y si podría ser un muerto, no? Entonces Jordi se me gira y dice, ¿sabes qué? Es posible que pueda serlo. Veía la silueta, ¿no? Estaba así de costado, una cuerda atada al cuello, la misma cuerda llegaba hasta las rodillas y en los tobillos una brida de plástico. Claro, la silueta era una momia. La silueta fue lo primero que os indujo a pensar que era un cadáver. ¿Había más cosas? Se percibía un olor, pero como también hay restos vegetales, restos de animales, quieres dudar. No nos queríamos creer que era un cadáver. ¿Qué hacemos? Pues nos acercamos más, lo acercamos y si lo abrimos. No vamos a abrir porque si no sabemos lo que es. Y si luego va a ser que es una alfombra que la han tirado de aquí, porque muchas cavidades antiguamente se usaban como vertederos también para animales o se lanzaba cualquier cosa. Entonces decidisteis no tocarlo, no abrirlo, para comprobar nada. Pues nos surgió la duda. En esos momentos decidimos no, porque si nosotros empezamos a cambiar cosas de las que encontramos, pues si luego es el cadáver realmente, estamos cambiando pistas. El bulto, pues lo que nos dio la sensación es que el paquete no había sido lanzado, sino que se habían tomado ciertas molestias en bajarlo con técnica de cuerda. Una vez salís de la sima, ¿qué decidís hacer? ¿Cómo actuáis? Decidimos bajar al Astur, al albergue, y pedir consejo. A quien llamamos directamente a Don Chancha. El hallazgo de los espeleólogos desencadena una carrera por la identificación de la víctima. La Sima empieza a revelar sus secretos escribiendo línea a línea su propia novela de intriga. Iñaki, ¿cómo llega a vosotros la noticia de la aparición de este cadáver en la Sima de Azkoitia? Nos llega a través de nuestro CMC, es decir, Centro Mando y Control. Nos comunican que unos espeleólogos catalanes han localizado lo que supuestamente puede parecer un cadáver y al ser de competencia exclusiva todo el tema de identificación de cadáveres nos tenemos que movilizar al lugar de los hechos. ¿Cómo se procede en este caso? La policía científica os personáis allí, bajáis a la Sima. Date cuenta que la Sima no sabemos la profundidad que tiene. Por eso hacemos una distribución de tareas. Es decir, los compañeros de rescate de la Ertzaintza, los de montaña, son los que de alguna manera bajan a la Sima bajo las instrucciones que le marcamos de tocar lo menos posible, manipular lo menos posible, hacer unas fotos de cómo se encuentra y a partir de ahí proceder a la extracción del cadáver. Una vez que el cadáver está fuera y tú lo puedes inspeccionar por primera vez, ¿qué es lo que te encuentras? El cadáver se encuentra envuelto en una bolsa rafia, asimismo lo que es la cabeza la tiene protegida con una bolsa y en lo que son las piernas con una cinta. Tiene también por la parte del cuello una cuerda que le enlaza con las piernas, ¿vale? Y en ese momento es lo que observamos del cadáver. A partir de ahí lo que se hace es proceder a realizar una apertura de la bolsa rafia para saber qué es lo que tenemos dentro. ¿Y en esa apertura? En esa apertura, efectivamente, confirmamos que hay un cadáver, no sabemos de quién se trata y lo primero que tenemos que hacer es proceder a realizar las fotografías de mortalización del mismo, realizar las fotografías de aquellas posibles evidencias, en este caso, o daños que puede presentar la víctima a nivel visual y luego ya llevaremos al Instituto Anatómico Forense el cadáver. Llegan los especialistas y, bueno, les guiamos por dónde estaba la instalación. Sí, nos estuvieron tomando declaración incluso para que no nos tuviéramos que desplazar en momentos posteriores, uno por uno. Y sí, durante ese periodo de tiempo
salió el Ertzaina que había bajado hasta el fondo de la cavidad y nos confirmó pues que sí que había abierto el paquete y entonces nos confirmó que había un cadáver adentro. ¿Un cuerpo? Sí. Los espeleólogos me han contado que ellos creen que el cadáver no lo tiraron. Esa es una hipótesis que nosotros también de alguna manera valoramos. ¿Por qué? Tenemos que tener en cuenta que un cadáver lanzado a la sima abierta no puede estar en el estado que se encontraba la bolsa rafia. Es decir, la bolsa rafia estaba impoluta, no estaba sucia. En el cadáver lo que sí observamos son lesiones, pero no observamos la caída, en este caso de 90 metros o más, que podría estar completamente el cadáver destrozado. No se observa. Para nosotros la técnica que se utiliza es la técnica al final de rapelado, que es dejar bajar el cadáver. ¿Os habéis parado a pensar que de no haber sido por vosotros este caso hubiese quedado sin resolver? No bien, porque sabíamos que en 15 días subía un grupo de espeleólogos catalanes. Lo encontramos nosotros, pero si no hubiéramos sido nosotros, hubieran sido ellos. ¿Hay algo más aparte del propio cuerpo? Sí, los compañeros lo hallan una cartera con una documentación y un DNI de una persona, de un individuo. Lo que tenemos que hacer es proceder a realizar la identificación de ese cadáver, de quién se trata, y ver si hay una concordancia con ese DNI que hemos localizado. Entonces tenéis un cadáver, tenéis una documentación, ¿y cómo termináis identificando a esta persona? Tenemos que hacer todas las analíticas. Por una parte el tema de la necro, de lo que son las huellas, y por otra parte la confirmación del ADN de esta víctima. Realmente no es un delito independiente ocultar un cadáver. Lo que pasa es que dificulta la investigación de un delito. Esencialmente se hace para que el descubrimiento de la autoría y del delito no sea tan sencillo para la policía. Realmente que no aparezca ese cuerpo puede dificultar la condena de la persona respecto de la cual hay sospechas. Si no hay una confesión por parte del autor, es muy difícil llegar a una conclusión, una racionalidad lógica jurídica para poder inculpar a una persona. Pero realmente podemos tener otras pruebas periféricas, testigos, geolocalizaciones, rastros biológicos que nos pueden llevar a determinar ese delito, esa comisión delictiva, esa autoría. Dos ejemplos muy claros que tenemos en los últimos años sería el caso de Marta Calvo y en el caso de Marta del Castillo. Y son dos casos en los que no tenemos el cadáver, pero las personas que se han autoinculpado nos han dicho que sí han cometido el delito, incluso nos dan pistas de qué han podido hacer con el cuerpo, pero no nos dicen dónde está. Puede ser porque igual en ese cadáver hay pruebas que pueden apuntar hacia otro tipo de delitos, por ejemplo de agresión sexual, que puedan agravar esa pena final. El hecho de que posteriormente aparezca el cadáver puede modificar la pena, pero no con respecto al delito de asesinato, sino con respecto a otro tipo de delitos que se puedan juzgar a la vez que el delito de asesinato. Agresión sexual, robo. Con la legislación actual, la ocultación del cadáver no es un delito independiente. Hay una proposición de reforma legal donde se está intentando que esa ocultación sea o bien un delito independiente o que se considere como una agravante. Hola, Miquel. Oye, mira, estoy aquí muy cerca de la sima de Azcoitia. He hablado con los espeleólogos, he hablado con Iñaki sobre la aparición de este cuerpo envuelto en una tela. La ocultación de un cadáver dice mucho de un delito, ¿verdad? ¿Tú qué opinas de esto? Sí, el lugar del abandono del cuerpo es una escena del crimen más. Y hay que preguntarse, ¿quién frecuenta ese área? ¿Qué personas les puede resultar familiar esa zona? ¿Cómo se accede a ellas? Si tenemos un sospechoso, en función de sus características, podemos predecir el radio de acción o su plan de desplazamiento si ha ocultado el cuerpo. En un estudio realizado en España, se encontró que la media de la distancia
de los asesinos cuando se desplazan para abandonar un cuerpo es de 23 kilómetros. Por eso que nosotros tenemos una cierta capacidad de predicción de la distancia a la que se ha ocultado el cadáver. ¿Y no sería más inteligente destruir el cuerpo? Destruir un cuerpo tampoco es tan sencillo. Hace falta mucho ácido y a una determinada temperatura, y no siempre es con éxito. Estos individuos conocían la Sima de Azkoitia, supuestamente no son espeleólogos y supondrían que es un sitio donde se podrían asegurar de alguna forma que ese cadáver no se iba a descubrir. Te adelanto que el delito que nos ocupa, ese que está detrás del cuerpo que han intentado ocultar, es el pecado de la gula, porque su única intención era conseguir más poder, más dinero. Me quedo con lo de la gula, César. El cuerpo descubierto en la Sima sigue siendo una incógnita y un reto para el equipo de la científica de la Archancha. Y el ADN de la víctima se compara con... Y hacemos una extracción de un ADN en este caso de la hija, y tenemos el ADN de la víctima. En este caso del señor Rojo. En este caso del señor Rojo. Me sorprende que la persona que dejó allí el cadáver también dejase la documentación de la víctima. ¿Esto cómo pudo suceder? Efectivamente, no es habitual. Yo creo que por un exceso de confianza y de seguridad, que no iban a encontrar ni tanto el cadáver ni la documentación que portaba el cadáver. Os lleváis una sorpresa cuando analizáis la documentación. Se verifica con las bases de datos y nos encontramos que tiene antecedentes por el tema de tráfico de drogas. Asimismo, hay interpuesto una denuncia de desaparición por parte de su hija. El recurso literario de identificar con colores a los protagonistas del crimen de Azkoitia va a resultar cada vez más necesario. Se ha descubierto la identidad de la víctima, al que seguimos llamando Señor Rojo. Y muy pronto aparecerán en escena el resto de los personajes. Iñaki, una vez esclarecida la identidad de la víctima, ¿qué descubrís sobre él? Pues que tenían relación entre ellos, tanto la víctima como los presuntos autores del hecho, y a su vez que se dedicaban al tráfico de drogas, entre otras cuestiones. Todos estos indicios os llevan hasta una nave industrial. Efectivamente, hacia una nave industrial en la cual accedemos. ¿Y qué encontráis cuando entráis allí? En principio, a simple vista, no se observa nada. Lo que sí observamos y nos llama la atención era que había una gran mancha de pintura roja, pero teníamos conocimiento que allí se habían producido los hechos. Entonces, lo que nos dio es a levantar unas pequeñas capas de pintura roja para ver qué había debajo. Y nos dio positivo en sangre. ¿Qué sucede ahí dentro? Pues una vez la víctima al interior de la nave, lo que hacen estos individuos es como una especie de reparto de tareas. Mientras uno de ellos está con la víctima... La víctima, que vamos a llamarle señor Rojo. Señor Rojo. El que le ha llevado hasta allí, el señor Negro, con el que ya tenía una Sí, tenían una relación y se conocían, efectivamente. Y en el almacén estaban esperando el dueño, que le vamos a llamar el señor Azul. Señor Azul. Y un empleado suyo, que es el señor Verde. Correcto. Vale, correcto. Entonces, en ese caso, el empleado es el que procede a realizar ruido con la rotaflex, porque eran perfectamente conocedores de lo que ahí se iba a producir. Le intenta arrojar al sótano y el hombre se queda agarrado, pero le pisa las manos y cae abajo al sótano. En ese momento, con una bombona estas de acetileno, le golpean la cabeza. Una vez golpeado, como todavía el hombre seguía oponiendo resistencia, lo que le dan es con un martillo en la cabeza. Los implicados en este crimen empiezan a estar situados en este tablero de juego multicolor y toman sus posiciones, como es el caso del señor Azul, dueño del almacén donde sucedieron los hechos. El señor Azul se declaró siempre inocente porque a él le arrastraron unos acontecimientos en los que ni era consciente de que podía pasar nada. Él en ningún momento tuvo ni la previsión ni tenía la previsibilidad de que podía ocurrir lo que desgraciadamente pasó. El señor Azul, en cuanto al asunto de la ocultación del cadáver, estaba absolutamente al margen. Lo que reconoce es que fue una nave, que no fue con ningún
rol ni con ningún papel, ni se pusieron de acuerdo para absolutamente nada, y los acontecimientos, él estaba en un sitio distinto a donde estaban nosotros, y los acontecimientos pues le llevaron a lo que le llevó. Había personas de estos tres acusados que tenían un rol más que de líder, y había otros que admitieron una serie de cosas, y al final, cuando vio el resultado, ¿por qué me tenía yo que haber hecho caso de este señor cuando me estaba engañando? Actuó porque se vio ya metido en esa dinámica. Es decir, el negro y el verde pues tenían más conocimientos humanos y de calle que el señor Azul. A partir de ese momento lo han matado. ¿Qué deciden hacer en ese instante? Pues se tienen que desprender del cadáver, lógicamente. Entonces lo que se les ocurre, idean, es con lo que allí tienen en ese momento, que es el saco de rafia que ellos utilizan dentro de la empresa, y con unas bridas y una bolsa de plástico envolver el cadáver. Iban a trasladarlo hasta la cima, pero como era todavía de día y había gente, y ellos temían que les viese alguien, lo que hacen es esperar a que anochezca para su traslado. Hay una cosa que me sorprende de toda esta historia, y es el hecho de que ellos se fueron a comer tan tranquilamente después de haber asesinado a este hombre, ¿no? ¿Qué sangre fría demuestra eso? Y no solamente se fueron a comer, sino incluso que se fueron a comer con el dinero que portaba la víctima en su bolsillo. Y encima, lo que quedaba del dinero, luego se lo repartieron entre los tres. ¿Cómo continúan los acontecimientos? Una vez finalizada la comida, ya ha anochecido, y lo que hacen es lo trasladan a la cima esta. ¿De por qué eligen ese lugar? Lo conoce perfectamente uno de los autores, porque se dedica y le gusta el tema de la recogida de setas o de hongos, y por eso era conocedor de eso, encontraba esa cima. El señor Verde. El empleado. Sí. Y con todo lo que me has contado, ¿tú quién crees finalmente que asesinó al señor Rojo? Eso lo conoceremos más adelante. Juanan, por lo que conocemos hasta ahora, ¿qué te llama la atención de este caso? Pues mira, lo primero que me parece que es ocasional. Lo segundo, que es banal. Y lo tercero, que parece desorganizado. ¿Y por qué? Porque en estos contextos que son delincuenciales, como puede ser un trapicheo de drogas o un intento de robo, puede ocurrir que en unos minutos pase de ser una simple bronca a que alguien acabe asesinado. Bien porque ha habido un mal golpe, bien porque alguien ha sido excesivamente violento y se le ha ido de las manos. Es decir, que una persona habitual o normal, entre comillas, se convierte en muy poquito tiempo o se puede convertir en un asesino. Y por otro lado, que estás tú relacionándote con unas personas y estás vivo y en unos minutos acabas muerto. ¿Cuál es el móvil de este crimen? El móvil es económico. Bien porque sea un robo a la víctima o bien porque la víctima tuviera alguna deuda por haberse metido en el terreno de otros traficando con drogas o porque le debiera dinero a alguno de ellos y no se lo quisiera pagar. Creo que los asesinatos grupales están relacionados siempre con una cabeza pensante, con una serie de personas que son seguidistas, que digamos a las que domina esa cabeza pensante y que la víctima puede responder a unos intereses económicos o no, pero que realmente pues bueno, pues alguien lo ha pensado en un momento determinado y bien por premeditación o bien porque surge, pues se acaba ejecutando. Desde el punto de vista legal, un crimen que se comete por varias personas, el mayor error es cometerlo entre varias personas. Quiero decir, tú tienes más posibilidades de mantener una coartada, de ocultar un móvil, de ocultar una arma del crimen, de ocultar una teoría si estás tú solo. También contra más implicados, más posibilidad de enturbiar también lo que es la investigación de los hechos y en ocasiones, si la policía no logra averiguar algo concreto para darle a un juez, también un juez puede pensar que no está tan claro a la hora de juzgarlo, o sea, tiene su forma positiva y su forma negativa. César,
¿Por qué dices que detrás de este crimen está la gula? Porque se trata de dos individuos que asesinan a otra persona con el único fin de apropiarse de todo el negocio de venta de drogas. Es decir, lo que quieren es más y más. Y además, ten en cuenta que, desde un punto de vista psicológico, la gula tiene dos características importantes. Insaciabilidad y adicción, yo creo que son las dos palabras clave que definen a estos individuos. ¿Lo matan, lo preparan o es una improvisación? En la sentencia, en los hechos probados, se demuestra que actuaban de común acuerdo y con esa intención. Pero, en fin, dada su actitud y las posiciones que toman en la nave industrial para acabar con la vida de este hombre, pues todo parece indicar que lo habían hablado antes. ¿Y qué dirías de la forma de matarlo? ¿Qué nos dice esto de los detenidos? Es un crimen muy violento, con mucha agresividad, con una violencia expresiva clara. Ten en cuenta que le atraviesan el cráneo con un martillo de bola y para eso realmente hay que emplear muchísima fuerza. Estos tres personajes, por lo que parece, eran criminales de poca monta. En principio no parece que sean un grupo organizado. De hecho, parece que cometieron muchos errores, como que hubo una cadena de errores, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, cuando asesinas a alguien y si lo asesinas con determinados elementos, puedes calcular que va a haber sangre. Me parece que no calcularon porque de repente echaron serrín y después echaron pintura por encima. Lo cubrieron con unas lonas de plástico ignífugas, le taparon también la cabeza y le metieron la documentación dentro. Si te vas a deshacer del cuerpo y está con la documentación, es un error. Es más fácil que le identifiquen antes. Aparte que si lo tapas con unas lonas, el cadáver tarda más tiempo en deshacerse. Lo tiran en una sima que parece que es muy conocida y que era muy habitual, que fuera mucha gente allí. Pues para los espeleólogos también es una sima a la que es posible que puedan ir allí. No lo tuvieron en cuenta. Son un cúmulo de errores importante. Lo matan, llevan el cadáver hasta la sima, pero hay gente, así que deciden volver más tarde, se van a comer y pagan la comida con el dinero de la víctima. Esto parece de una frialdad terrible. De una frialdad desconcertante. Es como el caso, me recuerda el caso de las niñas de Alcácer. También después de un crimen macabro y espeluznante, estos dos individuos se van a comer. Y estos igualmente. Lo que nos suscita a las personas de bien es cómo eres capaz de ir a comer después de haber asesinado a una persona. En función de cómo actúan, ¿qué perfiles dibujas? Bien, son individuos muy violentos, con una gran agresividad y, como decía, propia de los consumidores de anfetaminas y con una carrera delictiva consolidada. Quiero decir que si uno inicia una carrera criminal, no empieza con un asesinato de esta naturaleza. Una nave industrial es el escenario donde se ejecutó la muerte del señor Rojo. Allí solo estaban tres implicados, que muy pronto abrirán un capítulo de acusaciones en el relato del crimen de la Sima. Juanan, en tu experiencia, ¿sueles ver muchos de estos grupos, como el estilo de este, que llegan a juicio con una versión muy unificada, pero que se va deshaciendo lentamente y empiezan a acusarse entre ellos? Sí, en el juicio probablemente veremos cómo hay contradicciones, cómo hay acusaciones cruzadas entre unos y otros. E incluso yo creo que podremos tratar de llegar a dilucidar quién ha sido el que ha asesinado a la víctima finalmente. Por cierto, con un golpe de martillo. Efectivamente. Patricia. Hola, Miquel. Hola. Oye, tú que has hecho innumerables autopsias, habrás visto todo tipo de golpes y heridas. ¿Qué pasa cuando un cadáver está irreconocible? En estos casos, a los propios objetivos de la autopsia se le suma el reto de la identificación. Lo ideal es utilizar métodos que sean de una garantía absoluta. Para ello, tendremos un tipo de muestras u otros elementos. Es importante también tener en cuenta que hay que buscar una proporcionalidad entre el tiempo, el coste y beneficio a la hora de utilizar una u otra técnica. Y tener siempre presente que va a ser necesario realizar una comparación, sea cual sea el método que utilicemos. Entonces, en el caso del estudio genético se suelen utilizar fragmentos de huesos largos. ¿Por qué huesos largos? Bueno, se ha demostrado científicamente que los huesos compactos y más largos
permiten la conservación del material genético mejor que otros huesos. Piezas dentales o huesos largos, que lo ideal suele ser el fémur. Aquí tenemos un fémur seccionado a nivel de la diáfisis en el medio y, como puedes observar, la parte más externa, la cortical, es muy compacta. Es una técnica de laboratorio que procede a la pulverización del hueso para obtener ese ADN. Pongamos que ya sabemos la identidad del cadáver. ¿Cómo sabéis que una persona ha muerto por una herida en el cráneo? Bien, lo primero que habría que comprobar es que tiene un traumatismo cráneoencefálico y que el mismo tiene entidad suficiente como para explicar el fallecimiento, que tiene repercusión intracraneal. Además de eso, tenemos que descartar otros factores, como puede ser la influencia de tóxicos, drogas, fármacos, etcétera, o patologías en otros órganos. Si descartamos estos dos elementos y constatamos un traumatismo de suficiente entidad, podríamos afirmar que la causa de la muerte guarda relación con ese golpe en la cabeza. ¿Cómo determináis que una herida craneal se ha hecho con un martillo o con otro tipo de objeto? Cuando el cuerpo ya está en avanzado estado de putrefacción y ya no tenemos la piel ni los elementos blandos, nos queda todavía el hueso. Aquí tenemos un fragmento del cráneo, de la calota craneal, y como ves está compuesta por una tabla interna, una tabla externa, y en medio hay hueso esponjoso, el diploe. Esto le da cierta particularidad, y es que si incide sobre él un objeto de una superficie pequeña con cierta energía cinética, deja una huella a nivel del cráneo que nos permite orientar las características de ese objeto. Sería algo parecido a lo que ocurre cuando golpeamos la chapa cumen. En un momentito vamos a ver aquí. Aquí tenemos un fragmento de chapa cumen, que sería como sería el cráneo. Tenemos la tabla interna y la tabla externa. Si golpeamos esa chapa cumen con un objeto de superficie pequeña, con una forma, va a dar lugar a reproducir al propio objeto. ¿Quieres probar? Sí, vamos. Tienes que dar con fuerza. Fuerte. Eso es. Podemos observar que ha dejado, en parte, una morfología circular de 3 centímetros, que correspondería con los 3 centímetros del objeto. Aquí tenemos otro instrumento con otra forma. Eso es. Y estaríamos en la misma tesitura. Aquí vemos una alteración de 2 centímetros que corresponde con los 2 centímetros del instrumento. Y aquí con la punta de otros 2, que sería la punta. Efectivamente. De esta manera es como podemos llegar a determinar o orientar el posible objeto que ha producido esas lesiones en un cráneo. El caso de la sima de Azkoitia avanza y sigo recurriendo al recurso literario de representar con colores a los implicados para poner orden en esta maraña de declaraciones. Los testimonios de los acusados, señor Negro y señor Azul, introducen un nuevo matiz en el caso. César, me he leído la sentencia y te voy a leer la declaración recogida de algunos de los detenidos. Página 6. No diría que el señor Azul fuera drogodependiente. Era un gran consumidor, consumía mucho speed. Página 20. El señor Azul asegura que llevaba 6 o 7 años consumiendo speed. Unos 5 gramos al día entre él y el señor Verde. El señor Verde declara: nos metíamos en el trabajo muchísimo. Vemos como 2 de los detenidos declaran que consumían drogas. Yo me pregunto, ¿cómo puede afectar este consumo a la hora de cometer un delito? Lo primero que tendríamos que aclarar es que no todos los consumidores de sustancias acaban cometiendo delitos, ni todas las personas que cometen delitos son consumidores de sustancias tóxicas. Pero dicho esto, la evidencia empírica dice que la probabilidad de cometer un delito es entre 3 y 4 veces mayor en consumidores de droga que no consumidores. ¿Puede el consumo potenciar delitos? ¿Al revés? ¿Es una excusa? Normalmente solemos diferenciar entre 2 tipos de delincuencia relacionadas con las drogas. Uno que sería la delincuencia funcional, y hace referencia a aquellas personas que cometen un delito para conseguir dinero y poder comprarse droga. Y otro que sería la delincuencia inducida, que sería la delincuencia cometida por un individuo intoxicado. ¿Podemos indagar en esto? Me interesa saber hasta qué punto el consumo de drogas afecta en el cerebro.
y no solo en el cerebro. Podríamos distinguir dos niveles de consecuencias. Unas psicosociales, afecta al aislamiento, a las relaciones sociales, relaciones familiares, relaciones de pareja. Pero también hay unas consecuencias físicas, problemas cardiovasculares, problemas respiratorios y en el sistema nervioso central. El consumo de drogas dentro del ámbito del derecho penal puede ser utilizado esencialmente como mecanismo de defensa por parte de los acusados. ¿Por qué? Porque atenúa la pena o te exime de la responsabilidad penal. Desde el punto de vista penal hay que probar que esa persona que está bajo esos efectos de las sustancias no se ha colocado intencionalmente en esa posición, porque si no todos ingeriríamos sustancias estupefacientes, nos dedicaríamos a cometer delitos y luego diríamos, uy, es que yo estaba en una situación no consciente. Que si en este caso no se hizo, puede que tenga que ver con que quizás sí eran consumidores, pero igual en aquel momento estaban bajo esos efectos de una manera intencionada y podría dársele la vuelta a la tortilla y, digamos, su estrategia defensiva podría salir peor parada. No se alegó. Entre otras cosas, porque el Tribunal Supremo siempre lleva a no que por el hecho de que tú seas un consumidor de grandes cantidades, ese día, a esta hora, tenías afectado las facultades. Y sobre todo, si ese día te detienen inmediatamente, te llevan a un médico, la Ertzaintza y el médico de un centro de salud público dictamina que estaba con los efectos de abstinencia e digesta, ya lo tienes visto. En el momento de los hechos tienes un dictamen psicopatológico, pero no había ese dictamen, con lo cual no tenía ninguna repercusión. Gruch, eres un gran experto en neurología, por tanto, la persona indicada para explicarnos cómo afectan las drogas en el cerebro. Todas las drogas actúan sobre diferentes sistemas de neurotransmisores, diferentes sustancias químicas que tenemos en el cerebro. Por ejemplo, el tabaco, la nicotina, actúan modificando la acetilcolina. El alcohol actúa sobre el GABA. La cocaína sobre la dopamina. La heroína sobre los sistemas opioides. Todas actúan sobre diferentes neurotransmisores, pero todas tienen una vía final común, que es lo que vamos a ver en la pantalla, que es el sistema dopaminérgico. Aquí vemos el sistema dopaminérgico de dos personas no adictas, el funcionamiento químico. Es un sistema antiquísimo, es un vestigio que tenemos de los animales porque es crítico para la supervivencia. Hay estimulantes naturales del sistema dopaminérgico que hacen que sobrevivamos, como son la comida y el sexo. El problema es que con las drogas el sistema dopaminérgico es secuestrado y su funcionamiento es absolutamente anómalo. Esa es la base neurobiológica de la adicción. Entonces aquí vemos que esta es una imagen de una fijación absolutamente normal en una parte del cerebro que es el estriado. Si vemos lo que ocurre en el cerebro de una persona adicta, lo que vemos es que la captación es muchísimo menor. Y esto es debido a la acción de las drogas. Por fortuna es una acción reversible, porque es un fenómeno puramente químico, no hay una destrucción de neuronas, es reversible, pero tarda mucho en revertir todo esto. ¿Quiere esto decir, para que yo lo entienda, esta es una persona adicta? Sí. ¿A partir de qué momento queda reflejado en el cerebro? Depende de muchos factores. Depende de la potencia de la droga, depende de la predisposición que tenga esa persona a la adicción, que puede ser una predisposición genética puramente. Aquí tenemos entonces un cerebro de una persona sana y un cerebro de una persona adicta. Hoy han declarado dos de los tres acusados que se han acusado mutuamente del crimen. Ya en el juicio, por lo que vamos conociendo, vemos que el peso de los tres acusados ya no es el mismo. Efectivamente, va cambiando. Ahora tenemos que el señor Negro ha ganado en cuanto a responsabilidad, por un lado, y el señor Azul también, que ha ganado en cuanto a responsabilidad. Los dos parece que tienen una mayor implicación y un mayor peso en el crimen acometido. Mientras que el señor Verde, bueno, queda como residual, es cooperador necesario y no le quita gravedad en absoluto. Ninguno de los acusados admitieron los cargos y lo que manifestó en el juicio es que no negaba que estaba allí, pero que no participa en ningún modo ni en la muerte ni estaba presente cuando este hombre fallece. Lo ratifica hasta la saciedad, pero no fue escuchado. Fue un juicio muy complicado porque sabemos entre los abogados que los clientes no quieren llegar a ningún acuerdo y que no sabemos lo que van a contestar por no haber una unificación de
de la defensa entre todos no nos transmitíamos ni nos comunicábamos la línea de defensa, pues no sabíamos, digamos. Claro, el primero en declarar fue el señor Azul, pero cuando declaró él, vimos que los otros pues iban a por él. Y entonces yo vi que lo que pasó en este juicio, desgraciadamente, es que se allanó la labor al fiscal. El fiscal, en vez de actuar con su trabajo, aprovechó el trabajo de los acusados que se estaban coacusando entre ellos para de ahí extraer lo que él entendía como pruebas contra ellos. Dentro de lo que es un procedimiento penal no hay traición. Dentro de un procedimiento penal hay salvar tu propia inocencia y, en todo caso, que el otro que pueda tener responsabilidad penal pruebe la suya, ¿vale? Entonces, ¿estrategia defensiva? Sí. ¿Pacto entre abogados? Bueno, también podría ser que al final lo que solemos decir, a río revuelto, ganancia de pescadores, yo voy a ir por mi línea, tú vas a ir por la tuya, versiones extraordinariamente cruzadas, generamos confusión en el jurado, generamos confusión en el magistrado, no está clara la autoría y entonces, pues bueno, pues puede ser algo interesante de cara siempre a intentar probar la inocencia. Yo creo que las versiones contradictorias más bien están relacionadas con aquellos casos en los que hay una cabeza pensante, varias personas que no tienen ese nivel de autoría y es como un mecanismo de defensa, pero como seminatural. Es que estoy pensando, por ejemplo, en el caso Marta del Castillo, en el que realmente todo apunta a que todos colaboraron en la comisión delictiva, solamente uno confesó, pero es que luego eso no sirvió para que homogenizaran relatos, sino que siguieron teniendo versiones contradictorias. Cuando llegan a juicio, ¿siguen tan cohesionados como al principio? Está claro que no, y ya empiezan a traicionarse unos frente a otros y a dar diferentes versiones de los hechos. ¿Y cómo se traicionan? Pues mira, el señor Negro dice que le pone en contacto a la víctima con el señor Azul, que es lo único que hace, y que este lo que va a hacer, junto con el de Verde, es robarle a la víctima el dinero de un tráfico de drogas que tienen ahí. ¿Sí? Que él no ha participado en nada y que lo único que hizo fue ayudar a deshacerse del cuerpo junto con los otros dos. Negro dice que fue el señor Azul el que asesinó a la víctima y que le dio con una bombona y después con un martillo. Y que no denunció a la Ertzaintza porque les tenía miedo. Tenemos a Azul. Azul dice que fue Negro que tenía un supuesto problema con unos mercheros que le debían dinero, que le había introducido a la víctima en algún territorio que no era suyo, y entonces que le reclamaban como 24.000 euros, y entonces que por eso accedió a que vinieran a su garaje a poder darle, decía, que unas tortas a la víctima. Y Azul dice que Verde lo único que hizo fue meter ruido, cortando tubos para que no se oyera la pelea, y sí es cierto también que dice que echó serrín y que les ayudó con el traslado de la víctima. Y el señor Verde, en realidad lo que dice es que él no vio ni a Negro ni a Azul asesinar a la víctima, que cuando llegó había visto a la víctima y estaba con un charcazo de sangre y que él lo único que hizo fue ayudar a echar serrín, a taparle con mantas y después a deshacerse de la víctima. Juanán, ¿esclarecerá la sentencia quién mató al señor Rojo? Bueno, veremos qué condena les cae a cada uno de ellos y quién o quiénes son los responsables de su asesinato. Los tres acusados han sido condenados por la muerte del señor Rojo. Pero, ¿cuál ha sido el papel de cada uno de ellos en el caso de la Sima? Tenemos a señor Negro, quien llevó a la víctima hasta el lugar de los hechos. Por otro lado está el señor Azul, dueño de la nave industrial en la que se perpetró el crimen. Y finalmente, señor Verde, un empleado. Está claro, César, que durante el juicio el grupo se desmorona. ¿Desaparecen el miedo y la jerarquía cuando se trata de evitar la cárcel? Sí, efectivamente. Se juegan muchos años de cárcel y cada uno va a mirar por sus propios intereses. Mira, esta situación se parece mucho a lo que se conoce como dilema del prisionero.
Esta situación es una situación de la teoría de juegos y de alguna forma reproduce exactamente la situación del interrogatorio policial al que sometieron a estos dos individuos. Se pueden dar las siguientes situaciones. Imagínate que Azul encubriera a Negro y el señor Negro encubriera al señor Azul. En ese caso tendrían la mínima condena para ambos. Quiero decir que si los dos encubren al otro, habría que identificar evidencias directas de que ellos han cometido el crimen, porque nadie está acusando a nadie. Bien, se puede dar otra situación y es que el señor Azul delate a Negro y Negro lo encubra, en cuyo caso Azul queda libre y Negro es condenado. También se puede dar la situación contraria, y es decir, que el señor Negro delate a Azul y el señor Azul le encubre, en cuyo caso Negro quedaría libre y Azul sería condenado. Pero de las cuatro situaciones eligen la que es peor para ambos, que es que Azul, el señor Azul delata al Negro y el señor Negro delata a Azul, con lo cual se llevarían la máxima condena para ambos, es decir, el máximo perjuicio. ¿Y qué demuestra este experimento? Pues este experimento demuestra que hay dos condiciones en las que se va a elegir una situación que es perjudicial para los dos. La primera condición es que ninguno de los dos sabe lo que va a decir el otro, es decir, están incomunicados y no saben cuál va a ser la respuesta del otro. Y la segunda condición es que la decisión la toman bajo presión y en poco tiempo. De tal manera que esas son precisamente las dos condiciones que se dan en este interrogatorio. Y por lo tanto, eligen la peor situación posible, que es que cada uno delata al otro. La máxima condena para ambos. Esto es muy importante porque en un juicio, si se demuestra que los dos han participado en el asesinato, pero no queda claro quién es el autor material, se le imputa el asesinato a las dos personas. Por lo tanto, sería el máximo perjuicio para ambos individuos. Juicio por el crimen de la Sima de Azkoitia ha quedado visto para sentencia. Por la mañana han declarado varios agentes de la Ertzaintza que participaron en la investigación y el médico forense que practicó la autopsia al cadáver. Han sido condenados a penas de 15, 16 y 22 años de prisión y una indemnización. Los tres acusados, el señor Verde, el señor Azul y el señor Negro, se intentaron incriminar entre ellos durante el juicio. Pero ¿cuál fue la conclusión final de la sentencia? Se llegó a determinar que tanto el señor Negro como el señor Azul eran los autores materiales, digamos, de la muerte de esta persona. ¿Y el señor Verde? El señor Verde podía ser un cooperador necesario para llevar a cabo las mismas. El señor Negro y señor Azul fueron condenados a un delito de asesinato con alevosía, 16 años de prisión. El señor Verde fue condenado a 15 años de prisión también por ser un cooperador necesario, también bajo el tipo penal de asesinato cometido con alevosía. Por otro lado, también con respecto al delito socioeconómico, que sería el delito patrimonial, falta de hurto, en estos momentos delito leve de hurto, son condenados a 6 días de localización permanente. Y también al señor Azul se le impuso una pena por delito contra la salud pública de 6 años de prisión. Al margen de todo esto, más nos puede llamar la atención de cómo 3, sin el mismo grado de participación, al final quedan muy a la par desde el punto de vista de la sentencia. Cuando el señor Azul tuvo conocimiento de la sentencia, pues se la tomó muy disgustado, porque la verdad es que esperábamos después del juicio que hubiera sido otra. En la propia sentencia se acoge como un hecho para llevar a la condena el que cuando la víctima se encontraba tumbada en el suelo, pues el Azul, mi cliente, empezó a forcejear con él, momento en que uno de los dos procesados, o el Azul o el otro, golpeó a la víctima con un martillo o bien con una bombona de acetileno. Yo creo que primero hay que demostrar cuál de los golpes fue el definitivo y el que produjo la muerte, porque en segundo lugar no se puede, como dice la propia sala, que uno u otro fue el que causó la muerte. Entonces, si no se sabe quién causó la muerte, ¿cómo le pueden condenar? Esto es absolutamente claro. Yo el móvil sigo sin entenderle. La ocasión, pues hombre, no se buscó aquel día que fueron allí para matarle, eso sí que está claro. Ocurrió lo que ocurrió sin que hubiera un plan predeterminado. Y el beneficio, pues yo sigo pensando ahora mismo que sacaron en limpio con la muerte de este hombre, ¿no?
No es normal que se tenga que acusar a dos personas o a una por encima de otra. No tiene por qué serlo, pero es que en este caso el tribunal en la sentencia lo deja bastante claro. Y es, no es tan determinante que uno pegara un martillazo, que le diera con una bombona o que fuera el que le empujara, sino que realmente esas dos personas llevaron a cabo actos esenciales para causar la muerte de una persona. Y por lo tanto, pues bueno, pues es un poco irrelevante quién dio el último golpe si es que ambos colaboraron en esa mortalidad. ¿Cuáles fueron las pruebas incriminatorias que usasteis para llevarlos a juicio? Pues las pruebas fueron la bolsa de rafia que utilizaron para envolver a la víctima, trasladarla a la sima, la mancha de sangre, que en principio era una mancha de pintura pero que debajo estaba la sangre, y la tercera, las grabaciones de las imágenes que se obtuvieron dentro del proceso de la investigación. Durante la investigación, ¿se hicieron llamadas que les hicieron parecer sospechosos? Sí, efectivamente, se realizaron llamadas entre ellos. Háblanos de las llamadas telefónicas aportadas en el juicio como pruebas por la Ertzaintza. Mira, pues las llamadas que hemos tenido acceso a ellas, hemos podido ver que tanto el señor Azul como el señor Negro siguieron manteniendo una buena relación, más que buena, de colegueo, ¿vale? Se llamaban asiduamente, hablaban de otros crímenes, de otras amenazas. Incluso la policía hizo un seguimiento y vieron cómo entraban y salían de diferentes comercios. Es decir, que mantuvieron una relación durante semanas, incluso meses, y no era tan así como ellos decían, que si uno se tenía miedo al otro, que no se conocían. Vamos a ver si te parece un primer audio que tenemos en el que habla el señor Azul con respecto a otra persona y una posible deuda, ¿vale?, que tienen. A ver lo que interpretas. Te digo la verdad, que a poco más y se va al agujero. Y si a le he dicho que va andando significa que no va a haber que llevarlo. Como llevamos al otro, ¿no sabes? Esa referencia al agujero... Muy clara, a la sima, y además es que están relatando prácticamente lo que habían hecho la otra vez. Es decir, al otro lo llevamos, no vamos a tenerlo que llevar, va a tener que ir. Y esta es una conversación ya entre el señor Azul y el señor Negro. Bueno, no te costará mucho explicarles, ¿no? Vale, les cuento lo del martillo. Eso también, mira, les puedes explicar lo del martillo. Oye, baja un martillo para abajo. Están utilizando el martillo para atemorizar a otras personas, ¿verdad? Sí, parece que esa es la sensación. Y además están hablando del arma homicida. Y ellos, además, ni se imaginaban que la Ertzaintza les estaba investigando, ¿no? No, inicialmente parece que no, por eso hablan así, pero después llega un momento en que empiezan a hablar desde cabinas. No sé si es porque ya se dan cuenta de que están teniendo un seguimiento o porque ya no quieren que su teléfono móvil aparezca en más sitios. Este crimen estaba muy lejos de ser perfecto. Sí, efectivamente. Tiene muchos fallos y dista mucho de ser algo que fuera pulcro y que pudieran salirse con la suya sin haber sido detenidos. Realmente ha sido un caso complicado. 3 condenados relacionados con el mundo de la droga, un cadáver oculto. Sí, efectivamente. Ha sido un crimen muy violento, con un móvil económico, claramente, y con ocultamiento de cadáver. Todos los ingredientes de la criminalidad asociada a las drogas. Y todo porque querían más. Más y después más. Es decir, estamos ante otro pecado capital. La gula. La gula, el deseo de querer más, fue lo que impulsó a estos criminales a cometer un crimen torpe, absolutamente imperfecto, que terminó llevándoles al banquillo de los acusados. Allí también demostraron ser insaciables, denunciándose entre ellos para conseguir reducir sus condenas. Una mezcla de colores que se tornó muy oscura.